Iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? De todos los que estamos aquí, nada más contestaron como 4. Debo entender que los demás están bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Siéntense, hermanos. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a... Todos entendemos de qué habla el libro de Hechos capítulo 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué habla, hermanos? Habla de un suceso que estaba profetizado. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la pregunta es, ¿dónde estaba profetizado? En Joel capítulo 2, ahí vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Joel, en el capítulo 2, pero pocas veces hemos estudiado sobre este tema que vamos a ver, hermanos. Joel capítulo 2. Pero vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, por ejemplo, el libro de Joel no se menciona mucho sobre en qué año, ¿sí? No va a relacionar otros sucesos históricos para que nosotros sepamos más o menos cuándo encaja, ¿estamos de acuerdo? Sino que va a ser como un libro poco conocido, primero porque tiene poquitos capítulos, pero notemos que el libro de Joel en el capítulo 2, desde el versículo número 23 en adelante, Joel capítulo 2, versículo 23, ¿ya lo tienen, hermanos? La predicación de esta tarde se llama Las tres lluvias. ¿Estamos allí? Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta y el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi nombre avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cómo entendemos nosotros esta profecía, hermanos? Aquí habla de bendiciones. Hay una pregunta, ¿bendiciones materiales o bendiciones espirituales? ¿Lo leyeron conmigo? ¿De qué habla? ¿De qué tipo de bendiciones habla aquí? Espirituales. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo que son espirituales? Fíjense que no, hermanos. Vamos a volver a releerlo. Fíjense lo que dice el versículo número 23. Dice, va a hablar de lluvias. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en el versículo 23 habla de tres lluvias. En el versículo número 24, dice que habla de qué va a pasar con el trigo, hermanos. ¿Se va a qué? A multiplicar. ¿Y qué va a pasar con el vino y el aceite, hermanos? ¿Se va a qué? Dice que va a abundar, ¿sí? De manera muy grande. Entonces, esas partes, estos, vamos a llamarles así, alimentos que se están mencionando aquí, ¿son bendiciones materiales o bendiciones espirituales? Materiales, ¿estamos de acuerdo? Ahora sigamos leyendo. Y restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Aquí, si se dan cuenta, menciona a 4 animales que son, ¿qué, hermanos? Son 4 plagas, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta, aquí se va a mencionar estos 4 animales, al igual que en el capítulo 1, en el versículo número 4. Fíjense, el pueblo de Israel, entonces, porque habla del pueblo de Israel, porque dice hijos de Sión. El pueblo de Israel, ¿qué le pasó, hermanos? Dice que fue comido por estos animales. ¿Estamos de acuerdo?
Estos animales, ¿quiénes son? La oruga, la langosta. ¿Qué hizo la oruga, hermanos? Versículo 4 del capítulo 1 del libro de Joel. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. ¿De qué estaba hablando aquí, hermanos? De los 4 imperios universales que han existido en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y que todos ellos habían hecho ¿qué cosa con el pueblo de Israel, hermanos? Pues se lo habían acabado, en pocas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, habían llegado, y como lo dice la escritura en Joel 3:25, dice, mi gran ejército que envié, ¿qué, hermanos? Contra vosotros. Fíjense que entonces aquí se cae como que el telón así, y llegamos a la conclusión de que este ejército, los 4 imperios universales, ¿quién los mandó, hermanos? Nuestro Dios. ¿Sí? Sigamos leyendo, versículo número 26. Pero aquí ya empieza a hablar de todo lo que va a tener bueno, de todo lo que va a suceder bueno con el pueblo de Israel. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y aquí ya empieza a hablar de todas las cosas buenas que le pueden pasar a Israel. Desde el versículo número 28 en adelante, vamos a hablar de otro tipo de bendiciones. Bendiciones, ustedes me dicen de qué tipo. Versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. ¿Cuándo, hermanos? En aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Si nosotros decimos que la primera parte que leímos de Joel capítulo 2, versículo 23 al versículo 27, son bendiciones materiales, del versículo 28 al versículo 32 vamos a hablar de bendiciones, ¿qué, hermanos? Espirituales. Ahora yo les preguntaría, lo que vimos y lo que todos conocemos y lo que hemos leído allá en el libro de Hechos en el capítulo 2, ¿a qué corresponde, hermanos? ¿A una bendición material? ¿A una bendición espiritual? ¿O en dónde encaja en la profecía eso que está mencionando el profeta? ¿Espiritual? Espiritual, ok. Definitivamente tiene que ser una bendición, ¿qué? Espiritual, porque dice, ¿y qué? Y será que después de esto derramaré, ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne. Pero ahora, si pensamos que eso habla de un Hechos capítulo 2, habla de una bendición espiritual única y exclusivamente ¿para quién, hermanos? Para el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, porque tomen en cuenta que el capítulo 2, versículo 23 dice, vosotros también, hijos, ¿qué, hermanos? De Sión. Está haciendo alusión ¿a quién, hermanos? Al pueblo de Israel. Ahora, esto que menciona aquí y que son bendiciones espirituales para el pueblo de Israel tuvo que haber sucedido en algún momento. Y todos sabemos que sucedió en el año, ¿qué, hermanos? En el año 30 de esta era. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el capítulo número 2, en el versículo 23, va a mencionar a 3 lluvias. Y este tema a mí me lo explicaron como en el año 1996. A mí se me ocurrió hacer una pregunta: ¿cuáles serán las manifestaciones de la lluvia tardía y cuándo será? Esa únicamente fue mi pregunta. Y un ministro, el ministro que me casó en la iglesia, el hermano Genaro Campos, me explicó. Dice, yo nada más quería saber sobre la lluvia tardía, hermanos, y resulta que no. El hermano Genaro me explicó, dice, mira,
tenemos que entender primero la lluvia, ¿qué, hermanos? ¿La qué? Y la lluvia antes de la temprana, ¿cuál es, hermanos? La lluvia arreglada, ¿sí? Fíjense que en el versículo número 23 dice, porque os ha dado, ¿qué, hermanos? La primera lluvia, ¿cómo, hermanos? Arregladamente. Fíjense que la versión que trae nuestro hermano Miguel Ángel no dice arreglada, pero que significa exactamente lo mismo. ¿Arreglada qué quiere decir, hermanos? Por ejemplo, este telón que vieron ahorita, ¿estuvo arreglado? Sí. ¿Por qué? Porque ya tenían los reflectores los muchachos, ya tenían el hilo puesto. ¿Qué más ya tenían, hermanos? Las cortinas, ¿qué más tenían? Toda la escenografía que hicieron, ¿verdad? Ya estaba arreglado, ya estaba todo, ¿qué, hermanos? Programado, ya estaba todo puesto. ¿Y qué es lo único que esperábamos, hermanos? Que pasara. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que entonces esta lluvia, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió? Si nosotros vamos a entender entonces que hay una lluvia que se está llamando así propiamente, lluvia arreglada, y que, como lo dice las Sagradas Escrituras en otra versión, va a estar en su tiempo. Aquí la pregunta es, lo que sucedió en el libro de los Hechos capítulo 2, ¿cuál es? ¿La lluvia arreglada, la lluvia temprana o la lluvia tardía? Ya los dejé con la misma cara de Watt, ¿verdad? La lluvia arreglada porque ya se esperaba, dice nuestra hermana, y podríamos pensar que sí, ¿no? Entonces, la lluvia temprana, ¿para quién sería, hermanos? Aquí dice, fíjese el texto, dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos. Entonces, aquí, ¿el pueblo gentil entra en estos eventos, hermanos? No. Entonces, la lluvia arreglada tiene su momento. Tendríamos que entonces primero entender qué es la lluvia. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que debemos entender, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es la lluvia, hermanos? ¿Un qué? Es un fenómeno, ¿qué? Natural. ¿En qué consiste este fenómeno, hermanos? ¿En qué, hermano? ¿Sí le entendieron, hermanos? Es la explicación científica que nos da nuestro hermano, ¿sí? Dice nuestro hermano, en pocas palabras, que está en un estado el agua arriba y que al momento del calor, ¿es correcto, hermano? El agua se llega aquí a la tierra, ¿sí? Y eso provoca que caiga el agua. Todos conocemos en qué consiste la lluvia, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué simbolizaría esa agua, hermanos? Todos lo conocemos. Deuteronomio, no pierda Joel capítulo 2 porque vamos a regresar ahí. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y versículo 2. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y versículo 2 dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas, ¿qué, hermanos? Sobre la hierba. Entonces vamos a entender que eso que está lloviendo, ¿qué es, hermanos? La palabra de nuestro Dios, pero eso es la lluvia. Ahora, Isaías capítulo 55, versículo 10 y versículo 11. Libro del profeta Isaías en el capítulo 55. Tomen en cuenta que todo esto tiene que acontecer con el pueblo de nuestro Dios. Isaías 55, versículo 10 y 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas, ¿qué, hermanos? De aplauso. Entonces nosotros entendemos que así como desciende la palabra de nuestro Dios, así como desciende la lluvia, así como desciende la nieve, ¿qué, hermanos? Así baja la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es una lluvia desde el punto de vista profético que está hablando el profeta que estamos estudiando en esta tarde? ¿Sí? Se está haciendo referencia ¿a qué?
¿Está haciendo referencia a qué, hermanos? A la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Pero ahora, fíjense que ¿cómo puede manifestarse la palabra de nuestro Dios en nosotros, los humanos? ¿O cómo se manifestó la palabra de nuestro Dios en los humanos de aquel tiempo? La palabra, la lluvia arreglada que se manifestó en todas las personas, en todos los hombres, ¿sí? Donde se dejó ver el poder de Dios a través de un milagro, es en todos los hombres del Antiguo Testamento. Cierto, muchos varones de Dios tuvieron el Espíritu de nuestro Dios y fueron guiados por el Espíritu de nuestro Dios, pero no todos presentaron esa manifestación, ese poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Y un ejemplo lo vamos a ver. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Dice así: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Aquí el rey David tenía el Espíritu de nuestro Dios. La Escritura está diciendo que sí, pero ahora díganme ustedes, ¿qué milagro hizo por su propia mano el rey David? Ninguno. Tenía el Espíritu de nuestro Dios, pero no tuvo manifestación como otras personas, ¿sí? Como otros hombres. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Este es el que la mayoría conocemos, hermanos, y ahorita vamos a ver otro ejemplo como Moisés. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 17. Bueno, vamos a leer desde el 16. ¿Qué pasó con Elías y un milagro que acontece ahí? Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba, y púsole sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, ¿has afligido matando a su hijo? Y mi Dios es sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas. ¿Y qué, hermanos? ¿Cómo se llama esto, hermanos? Eso es un milagro, ¿sí? Eso es la lluvia, ¿qué? Dada, ¿qué, hermanos? En su tiempo. ¿Estamos de acuerdo? La lluvia, ¿cómo? Arreglada. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo que todos conocemos porque incluso nuestros hermanos pequeños lo han estudiado últimamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo número 16. Éxodo capítulo 14, versículo 16, dice así: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela, y entren los hijos de Israel por medio de la mar. ¿Qué, hermanos? ¿Cómo? En seco. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Dice: alza tu vara. Y alzando la vara, ¿qué, hermanos? Levanta la vara Moisés, ¿y qué pasa con la mar? Se abre. ¿Y los hijos de Israel qué? Pasan en seco. Ya habíamos explicado hace tiempo que hay varios milagros involucrados en este acto. Ahora, todo esto, ¿cómo es considerado, hermanos? Todo esto es considerado la lluvia, ¿qué? Arreglada, ¿sí? Pero la palabra de nuestro Dios no solamente nos habla de la lluvia arreglada, sino también nos habla de la lluvia, ¿qué? Temprana. La lluvia temprana, ¿cuándo fue, hermanos? Bueno, esa ya la conocemos, es todos los milagros que hicieron los apóstoles después de que se derramó el Espíritu Santo. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el libro de los Hechos, cuando estaba un cojo que toda su vida había estado en el
en el templo y que ya era como el mobiliario que estaba todo el tiempo ahí, ¿sí? Llegaban y no veían al cojo. Ay, hoy no vemos al cojo. Pero, ¿sí? ¿Mande? Como la escalera, ¿no? Y entonces llegaban y, ay, el cojo, buenos días. Y entonces, este cojo, Juan y ¿quién más van a la oración, hermanos? Juan y Pedro van a la oración y entonces empiezan a platicar entre ellos. ¿Traes alguna moneda? Porque yo no traigo. Y se mete la mano y no, resulta que no. Con solamente decirle, fíjense lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo número 3, en el versículo número 6. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué era esto, hermanos? Era la lluvia temprana. Eran milagros que eran hechos por ¿quiénes, hermanos? Por los apóstoles. Entonces ya vimos la lluvia arreglada, hecha por personas en el Antiguo Testamento, y estamos viendo la lluvia temprana hecho por personas del Nuevo Testamento ahora. ¿Qué nos faltaría, hermanos? ¿La lluvia qué? Hay otro ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo número 15, hermanos. Perdón, desde el versículo 14. Hechos capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos, ¿qué, hermanos? Eran curados. Ese es el efecto de la lluvia, ¿qué? Temprana. Pero ojo, aquí tiene que ser algo muy importante y que nosotros debemos tomarlo en cuenta. Todo esto nuestro Señor Jesucristo lo profetizó. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a venir, ¿qué? El Espíritu Santo sobre nosotros, ¿sí? Sobre ellos, perdón. Libro de Lucas, capítulo 24, ahí se menciona que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran, ¿qué? Investidos de potencia de lo alto. El libro de los Hechos, capítulo 1, menciona, no se vayan de Jerusalén y sean testigos en toda Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Esos son los efectos de la lluvia temprana. Pero ahora, hermanos, ¿qué pasa con la lluvia tardía? ¿Esto cuándo va a suceder? ¿A poco no les gustó todos los becerros que se cantaron aquí, hermanos? ¿Ustedes creen que eso puede ser un efecto de la lluvia tardía? ¿Sí? Pues ¿qué creen, hermanos? No, hermanos. Ese no es. Recuerden, tenemos al Espíritu Santo de nuestro Dios, pero la manifestación del Espíritu Santo, para que pueda ser considerada lluvia, tiene que ser, ¿qué, hermanos? Un milagro. Es decir, es un milagro que el hermano haya venido, es un milagro que la hermana se haya quedado al culto completo. Eso, sí, esos a lo mejor los vamos a volver a ver en otro momento, pero ¿qué creen? Eso puede volver a pasar. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor platicando con el hermano, a lo mejor acercándonos con la hermana, a lo mejor visitándolo, pero puede tener un efecto ahora aquí. Recuerden lo que dice Joel. Joel capítulo 2, versículo 23 dice, vosotros también, ¿qué? Hijos de Sión, alegraos y gozaos, porque dice que hará descender sobre vosotros lluvia, ¿qué? Temprana y tardía, ¿cómo? Como al principio. Es decir, la lluvia arreglada en el tiempo de Joel ya había pasado, ¿estamos de acuerdo? La lluvia temprana pasó en el tiempo de los apóstoles. La lluvia tardía, entonces, ¿cuándo va a pasar, hermanos? ¿Cuándo qué? Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes han comprado mangos y que de repente le sale carne de ahí, así, caminando sigilosamente? Es decir, no, yo no compré mangos con carne, hermanos.
Esos mangos, ¿por qué están así con el gusano, hermanos? Por las lluvias, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si yo voy y corto el mango, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué acción estoy haciendo con el mango? O con la fruta, o con el árbol. ¿Estoy qué? Cosechando. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Lo mismo va a suceder cuando separe los buenos y los malos, refiriéndonos a los frutos. Lo mismo que va a suceder cuando separe al pez gordo, del pez gordo del pez malo. Lo mismo que va a suceder cuando separe los cabritos de los corderos. Esa se llama, ¿qué, hermanos? La cosecha. La cosecha es lo mismo que la lluvia tardía. No, hermanos, ¿sí? Cosecha es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tiene que pasar entonces antes de que venga nuestro Señor Jesucristo? ¿Va a haber milagros? Sí. ¿Pero en quién, hermanos? ¿En quién? ¿En nosotros? No. Tienen que ser esos milagros, ¿en dónde, hermanos? En el pueblo judío, ¿sí? Pero ahora, ¿y nosotros qué papel jugamos ahí? No, para nosotros Dios tiene preparada otra promesa, hermanos. ¿Cuál es esa promesa? Que usted y yo seamos, ¿cómo? Transformados. Que usted y yo entremos en esa cosecha. ¿Estamos de acuerdo? Leamos. Ese efecto, Ezequiel capítulo 36, ¿por qué tiene que suceder esto en el pueblo judío, hermanos? Si ahorita usted le habla a un judío de Jesucristo, ¿qué le va a decir el judío, hermanos? No ha venido. ¿Lo va a reconocer? No, ahorita no lo va a reconocer. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo judío para poder identificar y poder sentirse con el derecho de llamar al Hijo de Dios el Mesías? Ezequiel capítulo 36, ¿qué les dije, hermanos? Versículo 24, y dice así: y esto tiene que pasar en el pueblo de Israel antes de que venga Jesús, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan actuar. Fíjense la palabra que vamos a utilizar aquí. El pueblo de Israel tiene que actuar. Versículo número 26. Perdón, desde el 24, hermanos. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Dónde está el pueblo judío ahorita, hermanos? ¿Cuántos judíos hay actualmente en la tierra de Israel? ¿Alguien sabe? Hay millones de judíos, pero ¿qué creen, hermanos? No son todos, son más los que están en ¿dónde, hermanos? En todo el planeta, ¿sí? Aquí en México hay judíos. Las comunidades más grandes de judíos, ¿saben en dónde están? En Estados Unidos y Argentina. Son los principales lugares donde hay más judíos. ¿Ha de tener algo que ver con dinero? No lo sé, usted investíguelo. Pero dice la palabra de nuestro Dios: y yo os tomaré de las gentes y os juntaré, ¿qué? De todas las tierras, y los traeré ¿a dónde, hermanos? A vuestro país. Eso se llama actuar. Eso se llama que el Espíritu de nuestro Dios va a actuar ¿en dónde, hermanos? En el pueblo judío. Hoy, el Espíritu Santo de nuestro Dios ¿ya actúa sobre nosotros? Ya. Nosotros no necesitamos una lluvia, hermanos, ¿sí? Porque nosotros, así como lo dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, nosotros ya identificamos que nosotros reconocemos, ¿sí? Que Jesucristo, ¿qué? Es el Hijo de Dios, ¿sí? Que Jesucristo fue muerto, resucitado, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Sigamos leyendo. Y esparciré sobre vosotros, ¿qué, hermanos? Agua limpia. Esta agua limpia es la lluvia, ¿qué, hermanos? Tardía. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos leyendo. Y seréis, ¿qué, hermanos? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hoy hay judíos que practican la religión popular. Sí. Bueno, pues ¿qué creen que va a hacer nuestro Dios, hermanos? ¿Qué creen que va a suceder con las demás naciones cuando vean a un judío que se está deshaciendo de sus ídolos?
que creen que va a suceder cuando las naciones vean que muchos judíos que se han ido al budismo, que se han ido ¿a dónde se han ido, hermanos? Al Islam, que se han ido a otros lugares, van a decir, está ocurriendo un milagro. Pues sí, efectivamente, pero ese milagro va a ser producto ¿de qué? De la lluvia tardía, de que el Espíritu Santo se esté manifestando en el pueblo de Dios. Sigamos leyendo. Y os daré, ¿qué, hermanos? Ay, qué precioso aquí. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré, ¿qué, hermanos? Corazón de carne. ¿Esto ya sucedió con nosotros? Se supone que ya. ¿Pero qué creen, hermanos? Hay veces que no. Todavía llegamos a la iglesia y traemos, ¿qué? Un corazón de piedra. Y lo que hablamos aquí, lo que expone el hermano, ¿qué decimos? Ay, el hermano hace cosas peores. ¿Cómo me dice eso a mí? Y entonces nos estamos fijando en quién, hermanos. Y cuando realmente quien nos está hablando, ¿quién es? La palabra de nuestro Dios, ¿sí? Es la voz de Dios que no escuchamos. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. Fíjense, esto lo podemos ver hoy actualmente en todo el pueblo judío. No, vamos a pensar que la lluvia no sea sobre todo el pueblo judío, pero que sí sea en su mayoría. ¿Esto lo hemos visto? No lo hemos visto, hermanos. Sigamos leyendo. Y guardaréis mis derechos y los pongáis, ¿qué? Por obra. Y habitaréis en la tierra que os di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré, ¿qué, hermanos? Hambre. Y ustedes pueden leer en su casa todo lo más que tiene preparado nuestro Dios en esa lluvia. ¿Qué, hermanos? Tardía. Nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, ¿entramos ahí? No, hermanos. Nosotros no estamos esperando una lluvia tardía. Nosotros estamos esperando la cosecha. ¿Y la cosecha cuándo será, hermanos? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere hacer nuestro Dios con el pueblo judío, imagínense que estén todos reunidos en Ezequiel capítulo 37, versículo 12. 37, 12. Ezequiel 37, 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabráis que yo soy Jehová cuando abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y ¿qué, hermanos? Y viviréis, porque el pueblo del Espíritu, el pueblo de Israel, estando lejos de nuestro Dios, ¿cómo es, hermanos? Está muerto. Es un cuerpo, ¿qué, hermanos? Es un cuerpo sin vida. Ustedes en su casa lean Ezequiel capítulo 37, desde el versículo 1 hasta donde leímos ahorita, y dice que todos los huesos están como, hermanos, están expandidos, están regados, pero dice que hubo un clamor y que empieza a juntar a todos esos huesos, y que ya cuando están todos los huesos secos, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué hace falta cuando están todos los huesos secos? Pues que se les ponga carne, que se les pongan músculos, que se les pongan tendones, y lo más importante, ¿hace falta qué? Su espíritu. Hace falta que les den vida, y esa vida, ¿quién se la va a dar, hermanos? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, antes de que venga. Esos son los efectos de la lluvia tardía. Zacarías capítulo 12, versículo 8. ¿Qué va a pasar aquí, hermanos? Zacarías capítulo 12, versículo 8. Libro de Zacarías. En Ezequiel vimos que la palabra era actuar, porque es lo que van a hacer. Aquí en Zacarías vamos a ver otra palabra distinta, y con esas dos palabras vamos a ir terminando. Zacarías capítulo 12, versículo número, ¿qué les dije? 8. Desde el 8 hasta el versículo 10. Dice así: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles. El ángel de Jehová, ¿qué, hermanos? Delante de ellos. ¿Esto sucede?
En una parte ya sucede, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está cuidando, ¿quién? Al pueblo de Israel, ¿sí? Tan es así de que existe algo llamado, ¿han escuchado ustedes del domo de acero? ¿En qué consiste eso, hermanos? Dice que son drones que destruyen los misiles antes de que lleguen a la tierra de Israel. Es como un escudo, ¿sí? Yo siempre me he imaginado que es como una sombrilla, ¿sí? Que es como una sombrilla puesta y ya no le llega el agua. Obviamente si llega a tierra o llega a otra cosa, pues sí puede haber otros efectos. Nuestro Dios aún así quiere proteger más al pueblo de Israel, pero quiere hacer algo todavía más importante, porque si ahorita ustedes a cualquier judío le preguntan, ¿y qué van a decir? No conozco a Jesús, no sé diferenciar a Jesús, no sé quién es Jesús. Sé que es el Mesías, sí, sé que está en la profecía, sí, pero ahorita, hoy por hoy, no lo reconozco. Versículo número 9. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Aquí Dios va a defender al pueblo de Israel. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. ¿Qué va a hacer aquí el pueblo de Israel en esa lluvia tardía, hermanos? Reconocer a quién, al Mesías. Y dice que lo van a reconocer y le van a preguntar, ¿qué te pasó aquí en las manos? Ay, ¿y qué va a decir Jesús, hermanos? Es que fui a la casa de unos amigos y ¿qué? Pues se le pasó la mano y pues no, ya ni te enseño los pies porque están iguales, ya no te enseño el costado porque está igual, ¿sí? Y estarán, ¿qué, hermanos? Reconociendo, pero ahorita eso no puede pasar, porque la lluvia tardía no sabemos cuándo vaya a empezar, tampoco sabemos cuándo vaya a acontecer, ni cuánto vaya a durar. Pero ¿saben qué es lo más importante, hermanos? Isaías capítulo 25, versículo 9. Isaías capítulo 25, versículo 9. ¿Lo tienen? Libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Leemos que, hermanos, esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos, ¿qué? En su, ¿qué? Salvación, en su salud, en nuestro bienestar. Y eso es lo que estamos esperando. El pueblo judío, ¿qué está esperando? Al Mesías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia de Dios? Romanos, carta del apóstol Pablo, que escribiera a los hermanos que se encontraban en Roma, un libro por demás decir que es complicado de entender, el libro de los Romanos, carta del apóstol Pablo, en el capítulo 8, hermanos. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo número 11. ¿Lo tienen? Dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que ¿qué, hermanos? Que mora en vosotros. ¿Usted es bautizado? Acérquese a Dios. Acérquese más a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para siempre tener el Espíritu Santo en nuestro Dios. ¿Usted no es bautizado aquí en la iglesia de Dios? ¿Qué creen, hermanos? Bautícese. Porque dice la palabra de nuestro Dios, que el que creyere y fuere bautizado, ¿qué, hermanos? Será salvo. Entonces hay muchos requisitos para que nosotros podamos ser salvos. Y uno de ellos precisamente es ¿qué? Creer. Y yo creo firmemente que ese espíritu que usted le dijo que viniera al día de hoy es el mismo espíritu que ¿qué, hermanos? Que lo puede levantar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses. Y con este versículo vamos a terminar.
capítulo 4. Cuando Jesús venga, decíamos, ya no es lluvia, es una cosecha. Cuando Jesús venga, así como lo dice el libro de Mateo en el capítulo 13, vendrá a poner la cizaña en un lado y el trigo en otro lado. ¿La cizaña dónde irá, hermanos? Al fuego. ¿Y el trigo a dónde? A su alfolí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo, ¿qué les dije? Versículo, ¿qué? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, ¿eso lo creemos? Y resucitó, ¿eso también lo creemos? Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Si mi papá o mi mamá o mis hermanos ya murieron, Cristo los puede levantar cuando venga en su segunda venida, siempre y cuando hayan hecho la voluntad de nuestro Dios. Pero también siempre y cuando, ¿qué? Estén bautizados. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos leyendo. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. ¿Qué nos resta hacer como iglesia, hermanos? Actuar como hijos de Dios. Reconocer que, ¿qué, hermanos? Que el Espíritu Santo de Dios puede morar, puede transformar nuestras vidas. Y que esta palabra que hoy hemos escuchado, reflexionemos y, como decía nuestra hermana Patti hace un ratito, hagamos un checklist. A ver, ¿cumplo con esto? ¿No cumplo con lo otro? ¿No cumplo con aquello? ¿Sí? Y hacer un balance. A ver, en esto que no cumplo, ¿qué me hace falta? ¿Necesito ayuda de alguien más, de un obrero, de la iglesia? ¿Sí? ¿Ayuda económica a lo mejor para poder cumplir con nuestro Dios? ¿No? ¿Sí? Pero si está a nuestro alcance lo que podamos hacer, tenemos que, hermanos, hacerlo. Si solamente hacemos lo que nos toca hacer, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios que somos? Somos siervos inútiles. Entonces tenemos que hacer lo que nos toca e incluso un poco más. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.